Hola amigos, buenos días Guinea Ecuatorial. Hace algún tiempo que no nos conectamos a través de esta ventana cibernética, a través de este encuentro que en algún momento mantuvimos con cierta frecuencia, pero bueno, todo lo que es bueno si se repite, pues gusta más. Aparezco de nuevo en este encuentro ante la polémica que ha suscitado un encuentro de la oposición guineana en la ciudad de Toledo. A mí me gustaría comenzar por una historia que me parece interesante y necesaria conocer. Guinea Ecuatorial lleva ya 50 años inmersa en una tragedia dictatorial que, a la vez que persiste para su supervivencia y actúa de forma dictatorial, en esa misma medida tiene a un pueblo absolutamente abatido, sin la más mínima posibilidad de reacción. Es un país muy difícil de reaccionar y, en cualquier caso, se pueden probar todas las fórmulas para quitarnos de encima este gran peso militar de la dictadura. Y las fórmulas son múltiples. Son tan múltiples que casi todas están permitidas. La violencia es una solución que tiene única y exclusivamente regenerar la violencia. Lo hemos visto y lo estamos viendo en 50 años. Un gobierno tomado con violencia, concretamente el 3 de agosto de 1979, no ha dejado de ejercer violencia y no ha dejado de recibir la violencia, la profunda violencia que nace en los corazones de los que la sufren. La respuesta violenta a la violencia, evidentemente, crea más violencia. Yo creo que un pueblo, para demostrarse como un pueblo tal, y un pueblo como el Guinea Ecuatorial, que ha nacido desde el humanismo cristiano, desde la profunda conexión con el occidente y la normalidad democrática, no puede dar soluciones únicas y exclusivamente violentas. Puede probar otras alternativas que a lo mejor le den una solución definitiva. Y puestos a hacer prueba de las oportunidades y opciones que tiene la posibilidad de acabar con la dictadura, pues yo diría que cada grupo tiene la más que clara posibilidad y casi legitimidad de actuar según crea que puede llegar a una solución final. Así han aparecido en Guinea Ecuatorial un montón de opciones probadas para ver si, por la misma violencia con que Obiang echó a su tío del poder, por esa misma violencia con que Obiang está machacando al pueblo guineano, alguien ha probado la posibilidad de que, utilizando la misma violencia, acabar con la violencia de Obiang. Sabemos que Obiang ha dicho que de ahí no se mueve si no es como lo hizo, con la violencia. Los que creemos en otra línea de trabajo, en el encuentro, en el diálogo, claro que también tenemos pleno derecho a ensayar ese diálogo y esa otra vía. Nadie ignora que Severo Moto en alguna ocasión ha sido empujado, ha sido invitado, ha sido casi obligado a actuar con violencia, pero no como actor directo, sino como parte invitada a cubrir el vacío que se pudiera producir después de que se ejerciera la violencia. Severo Moto muy difícil puede ejercer la violencia porque ni es militar, ni ha hecho militancia en el mundo violento. Mis orígenes todo el mundo los conoce: seminario, magisterio, periodismo. Bien, pero yo creo que tengo la posibilidad y la oportunidad, y las he tenido, de probar otras vías para acabar con la dictadura. Y esa vía es la que todo el mundo conoce que estamos promoviendo, que es la de la transición de la dictadura a la democracia. Eso significa que tenemos que llegar a un entendimiento entre los que ejercen la violencia y los que queremos acabar con la violencia, pero utilizando armas democráticas, armas políticas, armas, yo diría, casi humanas. Esto es lo que ha sucedido. Saben ustedes que en el año 88, después de 5 años de haber creado el Partido del Progreso, yo fui a Guinea a hablar con el régimen en el año 88, 5 de junio que llegué a Guinea Ecuatorial. Fue imposible ese diálogo. Luego volví en el año 92, donde se abrió paso a aquel proceso de transición que se ensayó
y que Obiang le llamó ensayo democrático a la ecuatoriana, con lo que ya echó como una especie de escupitajo sobre el proyecto. Y después de estos dos ensayos, estas dos pruebas, se han llevado a cabo en Guinea Ecuatorial 6 mesas de diálogo convocadas por el régimen de Obiang y por el presidente Obiang. 6 mesas de diálogo que todo el mundo sabe que han acabado en esa especie de acuerdo raro que se ha parido en Guinea Ecuatorial y que se llama acuerdo de no acuerdo. Es decir, 6 mesas de diálogo que no han llegado a ningún acuerdo. Últimamente hemos escuchado que se está en un proyecto de invitar a un 7º acuerdo entre el régimen y la oposición. Hemos pensado siempre que después de estos ensayos, 6 ensayos en Guinea Ecuatorial, donde evidentemente estamos trabajando bajo las sabias orientaciones del presidente Obiang, y que evidentemente nos ha llegado a un acuerdo de no acuerdo. Hemos pensado que era necesario trasladar ese diálogo, por ejemplo, a Europa, o a otro rincón de África, donde hubiera testigos, donde hubiera gente que testificara si el diálogo ha sido realmente un diálogo o ha sido escuchar las sabias orientaciones del que manda en Guinea Ecuatorial. Yo, en un principio, tengo que confesar que cuando creé el Partido del Progreso, entre los cofundadores pensamos que era muy necesario que el tema de Guinea Ecuatorial se tocara directamente entre los propios guineanos, sin que el asunto se internacionalizara, que era lo más normal, como si dijéramos aquella frase: qué buen pueblo, qué buena oposición si hubiera un buen régimen o un buen presidente. Ese diálogo, mantener las cosas dentro de nuestro pueblo y entre nosotros mismos, no ha sido posible. Y con el tiempo hemos tenido que acudir a la comunidad internacional. Eso es lo que hemos hecho. En un principio parecía que había un acuerdo entre 10 partidos en la oposición en el exterior. Al final, el acuerdo únicamente se mantuvo entre 4 partidos al final, que nos hemos movido, hemos batido el cobre para que la comunidad internacional conociera nuestros deseos. Esto es lo que ha hecho que pusiéramos esos 4 partidos en manos de la comunidad internacional un proyecto de transición pacífica. Un proyecto que evidentemente se pudiera iniciar con un diálogo con el régimen, concretamente con el presidente Obiang, que no fuera un diálogo, por ejemplo, entre Severo Moto y Obiang, o entre no sé quién y Obiang, no, o entre simplemente la oposición y Obiang. Que ese diálogo tuviera profundidad. Esa profundidad nacía de una presencia de la comunidad internacional que fuera testigo de realmente quién tenía razón o quién realmente quería una pacificación y una solución definitiva de Guinea Ecuatorial. Testigos. Esos testigos no podían ser simples testigos de ver y escuchar. Podían tomar parte ayudándonos a hacer un diálogo. Pues alguien dijo, hombre, pues como se hizo en España, la transición en España. Mutatis mutandis, como se dice en latín, cambiado lo cambiable. No, en Guinea Ecuatorial no tenía aquellas personalidades que hubo en tiempo de la transición en España, pero tenía suficiente material humano, intelectual y preparado para llevar a cabo una transición guineana por los guineanos, con la compañía para nosotros siempre ha sido España como punto central, punto de inicio de ese proceso de pacificación que necesita Guinea Ecuatorial. Y nos hemos presentado a estas instituciones que, como se ha podido ver estos días, pues han estado en el juego, pues digamos, en lo que se llama el Encuentro de Toledo. El Encuentro de Toledo ha tenido para mí algo absolutamente fundamental. Si partimos de la base de que hay un documento clave que cualquiera podía entrar en él para conocer qué es lo que decía y qué proponía para este diálogo, pero para mí lo más importante es que el presidente Obiang ha permitido que 4 partidos de la oposición, no sé si son muy cercanos a él o no lo son, pero sabemos que son de la oposición, se trasladaran a España a encontrarse con otros 4 partidos de la oposición en España para hablar sobre este documento centrado en pactar la transición de forma pacífica para que la retirada de Obiang sea un punto clave. No hace falta analizar cuál es la situación de Obiang. Su situación en estos momentos, lo mejor que puede suceder es que
termine esa tragedia que incluso tiene dentro de su propio clan, termine de forma pacífica, ya no digamos de cara a él y al resto de la población. Esto me parece que es algo, que es otra vía, una vía que en algún momento, en viajes a París, en viajes por Europa, hemos puesto en la mesa y al conocimiento de prácticamente todos los demás grupos políticos. Unos han dicho que no, porque optan por otras vías. Nosotros hemos adoptado esta vía y hemos llegado a eso que hemos llegado, es decir, al encuentro de Toledo, donde dos organizaciones internacionales de peso internacional, como es el TIPAX, como IDES, que es una organización europea con base en Noruega, y que han sido testigos, primeros testigos de este encuentro entre dos, digamos, facciones de la oposición que al final han demostrado capaces las dos partes de llegar a un entendimiento sobre un documento presentado previamente y que ha sido, digamos, aceptado y aprobado por esa comunidad internacional. Bien han dejado que vinieran. No se escaparon de Guinea Ecuatorial y vinieron a escondidas. La reunión, si ha sido una reunión reservada, políticamente absolutamente aceptable, no ha sido una reunión clandestina como pudiera ser preparar un follón violento, sino iniciar de forma discreta para que no se abortara de inmediato el proyecto desde su inicio. Se han producido una serie de reuniones en España hasta que se ha producido la reunión de Toledo. El hecho, para mí, es importantísimo, que Obiang haya aceptado que vinieran estos cuatro partidos. Y si queréis, todavía más importante, es que Obiang los haya recibido, haya dejado de que volvieran a Guinea Ecuatorial sin que tuviéramos noticias trágicas. Lo cual prueba que no había la más mínima indicio de violencia, o indicio de clandestinidad, o indicio de hacer las cosas sin que lo supiera nadie. Por lo tanto, ¿qué queréis que os diga, mis queridos amigos, querido pueblo de Guinea? Pues bueno, puestos a andar el camino de la transición y de la paz, el clima de paz tiene que reinar en este proyecto. Y a mí no me duelen prendas decirlo a Obiang. Muy bien, gracias por no haberte enfadado directamente con acciones contra este grupo de partidos que vinieron y contra esta reunión. Obiang puede sentarle mal que, bueno, pues que estemos hablando de transición, de paz, porque él cree que el país está en paz, el país está en desarrollo y el país está en sus mejores momentos. Nosotros los que estamos fuera, algunos que están dentro, que no lo ven así, pues ven bien que en vez de más guerra, en vez de más insultos, en vez de más líos, en vez de más maldiciones, pues a ver si la oposición y el régimen llegan a un encuentro y a una solución pacífica de este asunto. Señores, una solución bélica, una solución violenta, como lo he dicho antes, no solo acaba en violencia, sino que sigue creando más violencia. Vamos a probar la solución pacífica, como solos. Muchos dicen, nosotros mismos somos nosotros y podemos arreglar nuestros asuntos. Bueno, 51 años han demostrado que lo único que somos capaces es crear mucha violencia, a veces justificada, porque un hijo que ha perdido a su padre y echa la culpa al régimen a Obiang, es muy difícil que entre en un proceso de normalidad. Quiere violencia, cosa comprensible, pero también es cierto que, porque Obiang caiga muerto en este momento, no solucionamos la violencia que lleva a la gente en el corazón. Estamos invitando, con este proyecto de transición a la democracia, estamos intentando que efectivamente la dictadura ceda paso a la normalidad democrática. Os quiero mostrar esta especie de portada para demostrar que el Partido del Progreso, evidentemente, está en este proyecto de transición que queremos para Guinea Ecuatorial. 3 puntos claves. Aceptar, por una parte, por parte del régimen, el proyecto de transición, crear una ley de transición pacífica a la democracia, abrir paso al retorno de los exiliados a Guinea Ecuatorial, celebrarse elecciones libres y, naturalmente, este gobierno que nazca de unas elecciones libres estará legitimado para efectivamente ejercer y poner en marcha los pasos pactados por la transición.
Aquí no tenemos que ocultar nada. Obiang debe retirarse pacíficamente. Miren ustedes, hay un detalle que a mí me llama muchísimo la atención. La oposición, que puede parecer violenta o radical, unida a los audistas, que con toda su violencia, a veces verbal, y con todos sus enfados y sus maldiciones, al final, el mensaje que envían a Obiang es la frase: Obiang, váyase ya. A Obiang no le invita a nadie a que lo maten o que se suicide. Le piden que se vaya. Este váyase que grita el pueblo guineano, la oposición y todos los agentes políticos y activistas que tiene el país, este mensaje es el que queremos trasladar a la comunidad internacional para que Obiang se vaya sin que su salida produzca muertes ni en sus filas ni en las filas que ya están sufriendo. Este es el mensaje. Y esto es muy difícil que alguien diga, no sirve. Pues sí, lo puede decir, pero no por eso deja de ser legítimo el que nosotros, como parte de ese pueblo abatido, solitario, abandonado, pida a la comunidad internacional que nos ayude a liberarnos de la dictadura sin que haya más derramamiento de sangre. A alguien le puede sentar mal, no decimos que no, pero a los que les sienta bien, me parece que también se merecen un pequeño respeto y ver por dónde van estos caminos que queremos andar para la democratización de Guinea Ecuatorial. Quiero decir con esto, y termino, que Toledo es un país o un pueblo o una ciudad que le llaman la ciudad de las tres culturas. La cultura hispana, la cultura árabe y la cultura hebrea. Por ahí han pasado esas tres culturas. Hoy podemos decir que hay una cuarta cultura, la cultura hispana. Y esa cultura hispana la hemos querido implantar ahí a través del inicio de este diálogo profundo, de este diálogo para que la violencia ceda paso a la normalidad democrática. A este proyecto están absolutamente invitados todos aquellos que evidentemente creen que es necesario este proceso. Y los que no lo crean, bajo ningún concepto van a recibir ni un empujón, ni siquiera una llamada violenta para que se sumen. La libertad, por encima de todo, es nuestro lema. Muy buenos días.